Hola a todos, hoy vamos a hablar de algo súper importante para entender Guatemala. El conflicto armado fue una guerra que duró un montón, desde 1960 hasta 1996. Imagínense 36 años. Es clave saber esto para entender por qué nuestro país es como es ahora. El conflicto no solo fue por luchas internas, sino que también estuvo influenciado por la Guerra Fría, donde las grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el poder mundial. Esto metió a Guatemala en un lío que afectó principalmente a los más pobres. ¿Por qué empezó todo esto? Pues había mucha gente pobre y unos pocos ricos con todo el poder. Los indígenas y campesinos eran tratados fatal como si no fueran personas. Había un sistema muy desigual donde las tierras y el poder estaban concentrados en pocas manos. También Estados Unidos y la Unión Soviética estaban peleando por ver quién mandaba en el mundo, y eso metió a Guatemala en el lío. Y para colmo, en 1954 quitaron al presidente Jacobo Arbenz, que quería ayudar a los pobres. Pero además, las potencias internacionales, especialmente Estados Unidos, se metieron porque temían que Guatemala cayera en el comunismo, lo que empeoró todo. Entonces empezaron las guerrillas y grupos de gente que se armaron para pelear contra el gobierno. El ejército respondió con una represión brutal, especialmente contra las comunidades indígenas. Hubo masacres, desapariciones, cosas horribles. Las comunidades indígenas fueron vistas como enemigas del Estado solo por defender su tierra y sus derechos. Para tratar de entender todo esto, se creó la Comisión de Establecimiento Histórico, que documentó los abusos y la violencia del conflicto. Hubo personajes importantes: Efraín Ríos Montt, un director que hizo mucho daño; Rigoberta Menchú, que luchó por los derechos de los indígenas y ganó el Premio Nobel de la Paz; y Jacobo Arbenz, el presidente que quisieron quitar. Además, las comunidades indígenas fueron las más afectadas, con miles de muertes y desplazamientos forzados. Fue una guerra civil interna sin intervención directa de otros países, pero con mucha influencia externa. Al final, más de 200.000 personas murieron, la mayoría indígenas. Las víctimas y sus familias siguen buscando justicia, pero la impunidad es uno de los grandes problemas. Muchos crímenes nunca fueron castigados. En 1996 firmaron los acuerdos de paz, pero las heridas siguen abiertas. Todavía hay discriminación, pobreza y muchos crímenes sin castigar. La paz no ha traído todo lo que esperábamos, pero fue un paso hacia la reconciliación.